Mi hijo puso los ojos en blanco cuando le pregunté la hora. Así que me compré un Rolex. Para mí. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotros todavía tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y, por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a mostrar que somos fuertes juntos. Me llamo Eusebia, pero todos me dicen abuela, como si ya no tuviera nombre propio. Vivo en un pequeño departamento en la colonia Roma Norte de Ciudad de México, en el segundo piso de un edificio de ladrillo que ha visto mejores días. Las paredes de mi cuarto están pintadas de un amarillo descolorido que una vez fue alegre, y el papel tapiz de flores pequeñas se despega en las esquinas, como recuerdos que se niegan a quedarse en su lugar. Ese día, como tantos otros martes por la tarde, estaba en la cocina preparando una infusión de manzanilla. El vapor se alzaba perezoso desde la taza de cerámica azul que me regaló mi madre hace 30 años. Esa que tiene una pequeña grieta en el borde, pero que sigue siendo mi favorita. Mis manos, manchadas por las venas púrpuras del tiempo, temblaban ligeramente mientras revolvía el té con una cucharita de plata que brillaba débilmente bajo la luz fluorescente. Mi reloj de pared se había detenido esa mañana. Uno de esos relojes antiguos con péndulo que había comprado en el mercado de Sonora cuando Rodrigo era apenas un niño. Las manecillas se habían quedado congeladas en las 3:20, como si el tiempo mismo hubiera decidido abandonarme. Necesitaba saber la hora porque mi telenovela favorita estaba por comenzar, esa pequeña rutina que me mantenía conectada con el mundo exterior desde que dejé de salir tanto. Así que pregunté lo más inocente del mundo, con la voz suave de quien no quiere molestar. «Rodrigo, ¿qué hora es, hijo?» Él estaba sentado en el sillón de la sala, ese sofá color café que habíamos comprado juntos hace 5 años, cuando decidió que era mejor que viviera con él y su esposa. Tenía los ojos clavados en su teléfono celular, el dedo pulgar deslizándose incansablemente hacia abajo, en esa pantalla luminosa que parecía hipnotizarlo. Su cabello, que una vez fue negro como el mío, ahora mostraba canas prematuras en las sienes, y su rostro, que solía iluminarse cuando me veía, permaneció inmutable. Él ni siquiera levantó la cabeza, solo resopló con ese sonido que hacen los adolescentes impacientes, levantó los ojos al techo como si le hubiera pedido que moviera una montaña, y murmuró con esa voz cansada que reservaba para las cosas que consideraba molestas. «Ay, mamá, ¿otra vez?» Te enseñé lo del teléfono. Lo dijo como quien aplasta una hormiga con el dedo, con esa displicencia casual que duele más que un grito. Sus palabras flotaron en el aire espeso de la sala, mezclándose con el olor a fabuloso que había usado para limpiar los pisos esa mañana, creando una atmósfera de rechazo que se pegó a mi piel como humedad. Yo me quedé de pie junto a la mesa del comedor, con la cucharita suspendida en el aire y el corazón hundiéndose en el pecho como una piedra en agua quieta. Ese gesto, esa mirada de fastidio, fue peor que cualquier grito. Fue como si me dijera sin palabras: «Estás estorbando otra vez». Y su esposa, Aitana, esa mujer delgada de cabello rubio teñido que me tolera como quien cuida una planta vieja que ya no florece pero que no se atreve a tirar, soltó una risita desde la cocina. Era una risa pequeña, casi imperceptible, pero lo suficientemente audible para que yo la escuchara. Una risa que decía: «Ahí está otra vez la vieja con sus preguntas tontas». Mi barbilla comenzó a temblar involuntariamente. Ese temblor traicionero que aparece cuando el alma duele pero el cuerpo no encuentra otra forma de expresarlo. Bajé la mirada hacia mis pantuflas rosadas, esas que tenían pequeños pompones que ya estaban deshilachados por el uso, y me tragué el nudo que se formaba en mi garganta. El silencio que siguió fue denso y pegajoso, lleno de palabras no dichas y reproches que flotaban entre nosotros como fantasmas. El refrigerador zumbaba en la cocina, y desde la calle se filtraba el ruido lejano de los camiones de la Ruta 76 que pasaban por Insurgentes, llevando a personas que tenían lugares a donde ir, gente que tenía propósitos claros en sus vidas. Recordé, en ese momento de dolor punzante, las miles de veces que Rodrigo había corrido hacia mí cuando era pequeño, gritando: «¡Mamá!»,
con esa alegría pura que solo tienen los niños. Recordé sus bracitos rodeándome el cuello cuando tenía pesadillas, su carita redonda y sonriente cuando le preparaba sus quesadillas favoritas con queso Oaxaca, cortadas en triángulos perfectos. Ahora, a los 42 años, casado y con sus propios hijos, yo me había convertido en una molestia. Una pregunta sobre la hora era suficiente irritación para hacerlo reaccionar como si yo fuera una carga insoportable. Aitana apareció en el marco de la puerta que separaba la cocina de la sala, secándose las manos en un trapo de cocina a cuadros. Su mirada se cruzó con la mía por un segundo, y vi en sus ojos esa mezcla de lástima y fastidio que había aprendido a reconocer también. Era la mirada que se le da a algo que ya no sirve, pero que no se puede desechar fácilmente. Eusebia, me dijo con esa voz deliberadamente dulce que usaba cuando quería parecer considerada frente a Rodrigo. El reloj de tu teléfono está en la pantalla principal. Solo tienes que tocarlo una vez. Sus palabras sonaron razonables, incluso útiles, pero debajo de ellas yo podía escuchar el subtexto real. Deja de molestar por cosas tan simples. Asentí en silencio, mi cabeza moviéndose arriba y abajo como esos muñequitos de las taxis que se bambolean en cada frenada. Mi respiración se volvió más pesada, como si el aire de la habitación hubiera perdido oxígeno de repente. Rodrigo finalmente levantó la vista de su teléfono, pero sus ojos no encontraron los míos. En cambio, miró hacia un punto indefinido detrás de mi hombro, como si yo fuera transparente. «Son las 5:15, mamá», dijo con voz plana, mecánica, como quien lee números de un recibo. «Gracias, hijo», susurré, pero mi voz salió tan bajita que no estoy segura de si la escuchó. Volví a mi cuarto despacito, cada paso calculado para que mis rodillas artríticas no crujieran demasiado fuerte contra el piso de mosaico. Cerré la puerta sin hacer ruido, como había aprendido a hacer todo en esa casa, sin molestar, sin llamar la atención, sin existir demasiado. Me senté al borde de mi cama individual, esa que tenía un colchón delgado y resortes que se quejaban cada vez que me movía. La colcha era de flores pequeñas, la misma que había usado en mi casa anterior, antes de que Rodrigo decidiera que era mejor que viviera con ellos, por mi seguridad. Miré mis manos, extendidas sobre mi regazo. Estaban llenas de venas azules que sobresalían como mapas de ríos, manchadas por el tiempo y marcadas por pequeñas cicatrices de décadas de cocinar, limpiar, cuidar. Pero también estaban llenas de historias que nadie quería escuchar ya. En esas manos había estado el termómetro cuando Rodrigo tuvo escarlatina a los 7 años, manteniéndolo contra su frente ardiente durante 3 días y 3 noches. En esas manos había estado la aguja con la que cosí su disfraz de astronauta para el Festival del Día del Niño, trabajando hasta las 2 de la madrugada para que quedara perfecto. En esas manos había estado el dinero que renuncié a gastar en mis propios zapatos para que él pudiera tener los libros de texto que necesitaba para la secundaria. Ahora, estas mismas manos que habían construido su infancia, pregunta por pregunta, comida por comida, abrazo por abrazo, ya no tenían derecho ni siquiera a preguntar la hora sin causar fastidio. Mi respiración se volvió irregular, entrecortada, como si estuviera subiendo una escalera muy empinada. Me quité los lentes empañados por lágrimas que no quería derramar, pero que igual brotaron y rodaron por mis mejillas arrugadas, dejando rastros salados que sabían a todas las veces que había tragado palabras para no molestar. Y cayeron las lágrimas. Cayeron por fuera, pero sobre todo por dentro, donde nadie podía verlas ni secarlas. Esa noche, acostada en mi cama mientras escuchaba las risas que venían de la sala, risas de las que yo ya no formaba parte, mi mente comenzó a recorrer los caminos polvorientos de la memoria, como esas películas viejas que pasan en Canal 5 los domingos por la tarde. Los recuerdos se proyectaron contra el techo manchado de humedad de mi cuarto. Recordé el día en que Rodrigo cumplió 15 años. Yo trabajaba entonces limpiando oficinas en el World Trade Center, de 5 de la madrugada a 2 de la tarde, ganando apenas 3,000 pesos al mes. Mis rodillas ya dolían por tanto arrodillarme a fregar pisos, pero necesitaba el dinero. Su papá nos había abandonado cuando él tenía 8 años, llevándose el carro y dejándome con las deudas de su negocio fracasado de refacciones.
Rodrigo quería una bicicleta BMX como la de su amigo Sebastián, una de esas bicis cromadas que costaban 8,000 pesos en Liverpool. Yo sabía que era imposible con mi sueldo, pero vi cómo sus ojos se iluminaron cuando la vio en el aparador del centro comercial Plaza Satélite. Tenía esa sonrisa que me derretía el corazón, la misma que heredó de su papá, pero sin la maldad. «Mamá, ¿crees que algún día pueda tener una así?», me preguntó, con su voz de adolescente que a veces se quebraba entre el niño que había sido y el hombre que estaba volviéndose. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, con una libreta rayada y un lápiz gastado, calculando y recalculando. Renuncié a comprarme el abrigo que necesitaba para el invierno. Dejé de desayunar para ahorrar en el gasto de la comida. Pedí turnos extra los fines de semana, limpiando casas particulares en las lomas por 100 pesos el día, regresando a casa con las manos agrietadas por el cloro y la espalda rota por cargar cubetas de agua. Durante 4 meses, guardé cada peso que pude. Comía solo tortillas con sal cuando él no estaba. Vendí mi anillo de matrimonio, el único recuerdo valioso que me quedaba de tiempos mejores, a una casa de empeño en Tepito por 1,200 pesos. El hombre detrás del mostrador me miró con lástima cuando vio cómo temblaban mis manos al entregárselo. El día de su cumpleaños, muy temprano, fui a Liverpool y pagué la bicicleta en efectivo. Billetes arrugados de 20 y 50 pesos que saqué de una lata de café que escondía debajo de mi cama. La empleada tuvo que contarlos 2 veces, y pude ver en su cara esa mezcla de respeto y compasión que se tiene hacia alguien que ha luchado mucho por algo pequeño. Cuando Rodrigo vio la bicicleta esperándolo en la sala, envuelta con papel de china amarillo que había guardado de navidades anteriores, se puso a llorar. Me abrazó tan fuerte que pude sentir los latidos de su corazón contra mi pecho. «Eres la mejor mamá del mundo», me susurró al oído, y en ese momento todos los turnos extra, todas las comidas perdidas, todo el dolor de espalda, se sintieron como nada. Pero ahora, 25 años después, mientras escuchaba su risa mezclarse con la de Aitana en la sala, me preguntaba si él recordaba siquiera esa bicicleta, si recordaba que durante meses comí frijoles aguados para que él pudiera tener carne en su plato, si recordaba las noches que me quedé despierta cosiendo parches en sus pantalones rotos porque no podíamos comprar nuevos. Mi mente saltó a otro recuerdo, más doloroso aún. Cuando él tenía 18 años y quería estudiar ingeniería en la Universidad Iberoamericana. Era su sueño, me decía, ser ingeniero como su tío Raúl, que vivía en Monterrey y manejaba un Tsuru último modelo. La colegiatura era de 30,000 pesos por semestre, una fortuna para una mujer que ganaba 4,000 pesos al mes limpiando oficinas. Pero yo ya había aprendido que los sueños de los hijos se vuelven misiones sagradas para las madres. Hablé con mi hermana Consuelo, que tenía una fondita en el mercado de Medellín. Me ofreció trabajo los fines de semana, sirviendo comida corrida por 80 pesos el día. Llegaba a las 5 de la mañana a pelar papas y cebollas, con los ojos llorosos por el vapor de las ollas y las manos cortadas por los cuchillos sin filo. También empecé a vender tamales los miércoles y viernes. Me levantaba a las 2 de la madrugada a preparar la masa, extenderla en las hojas de maíz, rellenarla con pollo guisado en salsa roja. A las 5 ya estaba parada en la esquina de División del Norte y Municipio Libre, con mi olla de peltre azul, y mi voz ronca gritando, «¡Tamales oaxaqueños! ¡Tamales calientitos!». Los dedos se me ponían morados por el frío de las madrugadas de enero, pero yo seguía ahí, vendiendo de 2 en 2, de 3 en 3, juntando moneda por moneda el dinero para la Universidad de Rodrigo. Algunas veces venían patrullas y me corrían porque no tenía permiso. Yo me iba a otra esquina, cargando mi olla pesada, arrastrando los pies hinchados, pero nunca me rendí. El orgullo es un lujo que no se pueden dar las madres pobres. En las tardes, después de mis turnos de limpieza, llegaba a casa oliendo a grasa y detergente, con la ropa manchada y el cabello pegado de sudor. Rodrigo estudiaba en su cuarto, concentrado en sus libros de matemáticas, y yo me metía al baño a lavarme las manos con jabón Roma hasta que ya no olieran a comida. Durante 3 años mantuve esa rutina infernal. 3 años trabajando 14 horas diarias, durmiendo 4 horas por noche,
viviendo a base de café aguado y pan dulce barato. Mi espalda se curvó como un signo de interrogación. Mis manos se llenaron de callos y cortes. Mis pies se hincharon hasta que ya no me quedaban los zapatos. Pero lo logré. Rodrigo se graduó de ingeniero industrial con mención honorífica. El día de su graduación, me senté en la ceremonia vestida con mi único vestido decente, uno azul marino que había comprado en el tianguis de San Juan por 100 pesos, viendo cómo mi hijo recibía su título con esa sonrisa orgullosa que iluminaba toda su cara. Cuando pronunciaron su nombre completo, Rodrigo Hernández Morales, ingeniero industrial, se me salieron las lágrimas. No de tristeza, sino de una felicidad tan profunda que me dolía el pecho. Ahí estaba mi niño, convertido en un profesionista, con un futuro brillante por delante. Él me buscó entre la multitud y me dedicó su sonrisa más grande. Levantó su diploma hacia donde yo estaba y movió los labios para decirme, «Gracias, mamá». En ese momento, todos los sacrificios valieron la pena. Cada madrugada vendiendo tamales, cada weekend en la fondita de Consuelo, cada vez que me dolieron las rodillas por arrodillarme a limpiar pisos ajenos. Todo había sido por ese momento, por ver a mi hijo convertido en alguien importante. Pero ahora, acostada en esta cama que cruje cada vez que me muevo, recordando esos momentos mientras escucho sus risas desde la sala, risas que ya no incluyen mi nombre, me pregunto cuándo exactamente me convertí en una carga para él. ¿Cuándo dejé de ser la mamá que se sacrificó por sus sueños para convertirme en la abuela que estorba preguntando la hora? Recordé también las Navidades. ¡Ay, las Navidades! Desde que Rodrigo se casó con Aitana hace 7 años, las celebraciones cambiaron por completo. Antes, él y yo decorábamos juntos el arbolito artificial que compramos en Comercial Mexicana. Comíamos ponche con piquete mientras poníamos las esferas doradas y plateadas que habíamos coleccionado año tras año. La primera Navidad después de su boda, Aitana decidió que era mejor hacer las cenas en su casa nueva, en la Colonia del Valle. Era comprensible, me dije. Eran recién casados, querían sus propias tradiciones. Llegué esa Nochebuena cargando mi olla con romeritos, el platillo que a Rodrigo más le gustaba, envuelta en periódicos para que no se enfriara. Había madrugado a comprar los mejores nopales en el mercado de Jamaica. Had elegido uno por uno los camarones secos. Había molido el mole en el metate de mi abuela hasta que me dolieron los brazos. Pero cuando llegué, Aitana ya había preparado lasaña. Lasaña, en Nochebuena. «Ay, Eusebia, no te hubieras molestado», me dijo con esa sonrisa forzada que ya empezaba a conocer. «Ya tenemos la cena lista». «Pero gracias». Mi olla de romeritos terminó en el refrigerador, arrinconada detrás de los refrescos. Nadie los probó esa noche. Al día siguiente, cuando pregunté qué había pasado con ellos, Aitana me dijo que se habían echado a perder porque se quedaron mucho tiempo sin refrigerar. Mentira. Los romeritos pueden durar días sin refrigeración si están bien hechos. Pero yo no dije nada. Me tragué la humillación como había aprendido a tragarme tantas cosas. Desde entonces, cada Navidad era igual. Yo llevaba algo. Ellos ya tenían todo preparado. Yo ofrecía ayudar en la cocina. Ellas ya tenían todo bajo control. Yo intentaba participar en las conversaciones, pero hablaban de cosas que yo no conocía. Restaurantes caros, viajes a Cancún, planes de remodelar la casa. Me convertí en una decoración navideña más. Presente pero irrelevante. Necesaria por protocolo familiar, pero incómoda para todos. El año pasado, llegué a su casa para la cena de Nochebuena y encontré la mesa puesta para 6 personas. Rodrigo, Aitana, sus 2 hijos, los papás de ella, y yo. Pero no había silla para mí. «Ay, mamá», me dijo Rodrigo cuando señalé la mesa. «Pensé que no ibas a venir. Aitana dijo que estabas medio enferma». Yo no había estado enferma. Nadie me había preguntado cómo estaba. Trajeron una silla plegable de plástico de la cocina y la pusieron en la esquina de la mesa, donde no cabía bien mi plato y tenía que comer medio de lado. Durante toda la cena, escuché conversaciones sobre las vacaciones que habían planeado para enero, el auto nuevo que pensaban comprar, los planes de inscribir a los niños en clases de natación. Nadie me preguntó qué pensaba hacer en Año Nuevo. Nadie me preguntó si necesitaba algo. Nadie me preguntó nada.
Cuando terminamos de cenar, mientras ellos se fueron a la sala a abrir regalos, yo me quedé recogiendo los platos sucios, como siempre, porque aunque ya no viva en mi propia casa, aunque sea una invitada en la suya, todavía se espera que limpie detrás de todos. Así he sido toda mi vida. La que limpia, la que sirve, la que se sacrifica, la que da sin pedir nada a cambio. Pero ahora que necesito compañía, ahora que mis huesos duelen y mi corazón se siente vacío, parece que ya no sirvo para nada más que para estorbar. Cerré los ojos en la oscuridad de mi cuarto, escuchando el murmullo lejano del televisor en la sala. Mañana sería otro día igual, otro día de caminar en puntitas por esta casa, de hablar en voz baja para no molestar, de existir lo menos posible. Pero algo dentro de mí comenzó a removerse esa noche. Una semillita de indignación que había estado dormida por años, enterrada bajo capas y capas de resignación y amor incondicional. Los días siguientes fueron como gotas de veneno cayendo lentamente sobre una herida abierta. Cada pequeña interacción, cada gesto, cada palabra no dicha se acumulaba en mi pecho como piedras en un costal que se volvía más pesado con cada hora que pasaba. El jueves por la mañana, mientras preparaba café en la cocina, usando solo una cucharadita porque ya me habían dicho que gastaba mucho, escuché a Aitana hablando por teléfono con su hermana Paola desde su recámara. No podemos ir a Acapulco en Semana Santa, decía con esa voz de frustración que reservaba para cuando las cosas no salían como ella quería. Tenemos el problema de la abuela. No la podemos dejar sola tanto tiempo. ¿Qué tal si se cae o algo así? Y llevarla con nosotros. Pues ya sabes cómo se pone con el calor. Se queja de todo. El problema. Eso era yo ahora. Un problema que impedía que ellos vivieran su vida. Me quedé paralizada junto a la estufa, con la taza de peltre azul en la mano, sintiendo cómo las palabras se clavaban en mi estómago como astillas de vidrio. No era su preocupación genuina por mi bienestar lo que escuchaba en su voz. Era la molestia de tener que considerar a alguien más en sus planes. Esa misma tarde, los nietos llegaron de la escuela. Pedrito, de 8 años, y Sofía, de 5. Antes, cuando llegaban, corrían hacia mí gritando, «¡Abuela Euse!», y me contaban todo lo que había pasado en su día. Ahora, apenas me saludaban con un «Hola», murmurado antes de perderse en sus tablets. Intenté acercarme a Sofía, que estaba sentada en el piso de la sala viendo caricaturas. «¿Cómo te fue en la escuela, mi amor?», le pregunté, sentándome en la orilla del sillón. Ella ni siquiera volteó a verme. «¡Mamá!», gritó hacia la cocina. «La abuela me está hablando y no puedo oír mi programa». Aitana apareció limpiándose las manos en el mandil. «Eusebia, déjala ver sus caricaturas en paz. Ya sabes que se pone de mal humor si la interrumpen». Me levanté del sillón como si me hubieran abofeteado. Mi propia nieta, la niña a la que había cuidado desde bebé, me veía como una interrupción molesta. Y su madre lo validaba, lo normalizaba, como si yo no tuviera derecho ni siquiera a hablar con mis propios nietos. El viernes fue mi cumpleaños. 68 años. Desperté esa mañana con una pequeña chispa de esperanza, pensando que tal vez, solo tal vez, alguien recordaría. Tal vez habría un pastel pequeño, o al menos unas palabras cariñosas. Me arreglé con especial cuidado. Me puse mi blusa de flores moradas, esa que Rodrigo me había regalado hace 3 años por el Día de las Madres. Me peiné bien el cabello canoso, me puse un poquito del pintalabios rosado que guardaba para ocasiones especiales. Desayuné sola, como siempre. Rodrigo ya se había ido al trabajo. Aitana llevaba a los niños a la escuela. Esperé. Toda la mañana esperé sentada en mi sillón junto a la ventana, viendo pasar a la gente por la calle, esperando que alguien recordara. Al mediodía llegó Aitana con las bolsas del súper. La ayudé a acomodar las cosas en el refrigerador, esperando que tal vez dijera algo. Nada. Por la tarde llegó Rodrigo del trabajo. Me senté en la sala, haciéndome la desinteresada pero atenta a cualquier señal. Él se dirigió directo a su cuarto a cambiarse de ropa. Después, se sentó a ver las noticias. «¿Cómo estuvo tu día, mamá?», me preguntó sin quitar los ojos del televisor. «Bien, hijo», respondí con el corazón latiendo fuerte. Tranquilo. Esperé a que algo en su cara cambiara, a que recordara,
a que dijera las palabras mágicas que necesitaba escuchar, pero no pasó nada. Solo siguió viendo las noticias mientras yo me desintegraba por dentro. Esa noche, después de cenar, una cena normal, sin pastel, sin velas, sin felicitaciones, me encerré en mi cuarto y lloré como no había llorado desde el día que murió mi madre. Lloré por la niña que había sido, que soñaba con cumpleaños llenos de amor. Lloré por la mujer que había dedicado su vida entera a criar a un hijo que ya no recordaba siquiera el día en que ella nació. Saqué mi teléfono viejo, ese que me habían enseñado a usar para no estar molestando con preguntas, y marqué el número de mi comadre Esperanza, la única persona que quedaba de mi vida anterior. ¿Euse? Contestó con sorpresa. Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás, comadre? Esperanza. Le dije con la voz quebrada. ¿Tú recuerdas qué día es hoy? Pues claro, comadre. Es tu cumpleaños. 68 añitos, ¿verdad? Te iba a hablar más tarde. ¿Cómo la pasaste? ¿Te hicieron fiesta? Me quebré completamente. Le conté todo entre sollozos. Cómo me habían olvidado. Cómo ya no era parte de nada. Cómo me sentía invisible en mi propia familia. Euse. Me dijo Esperanza con esa sabiduría que dan los años. Mijita, tú siempre fuiste demasiado buena, demasiado sacrificada, y la gente se acostumbra a recibir sin dar. Se vuelve natural para ellos. Sus palabras me acompañaron toda la noche. Se vuelve natural para ellos. Como si yo fuera un servicio gratuito que siempre había estado ahí y siempre estaría. El sábado por la mañana decidí intentar algo diferente. Me levanté temprano y preparé chilaquiles verdes, los favoritos de Rodrigo desde que era niño. Puse la mesa bonita, con el mantel de flores que había bordado años atrás. Serví jugo de naranja recién exprimido, café de olla con canela. Cuando bajaron a desayunar, Aitana miró la mesa con esa expresión que ya conocía también. Eusebia, ¿por qué hiciste tanto? Nosotros siempre desayunamos ligero. Además, los niños no comen picante. Pensé que... comencé a decir, pero mi voz se apagó sola. Está bien, mamá, dijo Rodrigo, sirviéndose un plato pequeño. Están buenos, pero ya sabes que tengo que cuidar el colesterol. Se comió 3 bocados y dejó el resto. Los niños ni siquiera probaron. Aitana se preparó un yogurt con granola. Yo me quedé sola en la cocina, viendo los chilaquiles que había hecho con tanto amor enfriándose en la olla. El mismo platillo que antes hacía que Rodrigo me abrazara y me dijera que nadie cocinaba como su mamá. Esa tarde, mientras lavaba los trastes que nadie más había tocado, escuché una conversación que cambiaría todo para siempre. Aitana estaba hablando por teléfono en el patio, pensando que yo no podía escucharla desde la cocina. Pero las paredes de este departamento son delgadas, y su voz llegaba claramente hasta donde yo estaba. Sí, Paola, ya no aguanto más, decía. La vieja se está volviendo insoportable. Ayer hizo un desayuno súper elaborado que nadie quería. Se la pasa haciendo ruido en la cocina. Pregunta puras pendejadas todo el día. Mi mano se quedó congelada dentro del agua jabonosa. La vieja. Así se refería a mí cuando no estaba presente. Rodrigo no se decide a hacer nada porque le da lástima. Pero esto ya no puede seguir así, continuaba. Los niños ni la pelan, y la verdad es que mejor, porque está súper amargada últimamente. Siempre anda con cara de funeral. Cara de funeral. Después de décadas de sacrificarme por su marido, yo tenía cara de funeral. No, para nada, siguió diciendo. Ella no paga nada aquí. Vive gratis, come gratis, hasta la luz y el agua son gratis para ella. Y encima se queja. La semana pasada me dijo que si podía poner el aire acondicionado porque tenía calor. El aire acondicionado. ¿Tú crees? Se me revolvió el estómago. Era cierto que no pagaba renta, pero también era cierto que nadie me había explicado que se esperaba que lo hiciera. Cuando me dijeron que viniera a vivir con ellos, dijeron que era porque me querían cerca, porque era peligroso que viviera sola. Exacto, continuó Aitana. Mi mamá dice que consiga un asilo o una casa de huéspedes para personas mayores. Pero ya sabes cómo es Rodrigo. Todo sentimental. Dice que no puede hacerle eso a su mamá. Un asilo. Querían meterme en un asilo. Te juro que a veces siento que es como tener una roommate súper mamona que no paga renta. Se rió. Y lo peor es que Rodrigo la defiende cuando yo me quejo. Dice que debo tener paciencia,
que ella me crió. ¿Que ella la crió? Yo crié a Aitana. Yo solo había criado a mi hijo. Había invertido toda mi vida, mi salud, mis sueños en hacer de él un hombre de bien. Y ahora su esposa se quejaba de tener que tolerarme. No, para nada. Ella llegó cuando Rodrigo ya era adulto. Yo no le debo nada. Pero él se siente culpable porque dice que ella se sacrificó mucho por él cuando era niño. Pero eso fue su obligación como madre, ¿no? Su obligación. Todas las madrugadas vendiendo tamales, todos los turnos extra limpiando oficinas. Toda una vida de privaciones y sacrificios reducida a su obligación como madre. Sí, exacto, siguió Aitana. Yo ya le dije a Rodrigo que o ella se consigue su propio lugar, o yo me largo con los niños. Porque esto no es vida para ninguno de nosotros. Un ultimátum. O yo o ella. El plato que tenía en las manos se me resbaló y se estrelló contra el piso de la cocina con un ruido seco. Los pedazos de cerámica se esparcieron por el suelo como mi corazón se había esparcido por el piso de mi alma. Aitana se asomó por la puerta del patio. ¿Estás bien, Eusebia? ¿Qué pasó? Se me cayó un plato, murmuré, agachándome a recoger los pedazos con manos temblorosas. Ten cuidado, no te vayas a cortar, me dijo, pero su voz sonaba molesta, como si hasta romper un plato fuera otra inconveniencia más que yo les causaba. Esa noche, acostada en mi cama, las palabras de Aitana resonaban en mi cabeza como campanadas de funeral. La vieja insoportable. Súper mamona. Su obligación como madre. Un asilo. Por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca había sentido hacia mi hijo. Decepción profunda. No dolor. No tristeza. Decepción. El tipo de decepción que duele más que cualquier traición porque viene de donde menos lo esperas. Me levanté en la madrugada y me miré en el espejo del baño. Ahí estaba la vieja insoportable. La cara de funeral. La roommate mamona que no pagaba renta. Pero también vi algo más. Vi a una mujer que había dado todo de sí misma y que ahora, por primera vez en 68 años de vida, tenía que decidir si seguiría dando hasta desaparecer por completo o si era tiempo de poner límites. Algo se endureció en mi mirada. Algo que había estado dormido durante décadas despertó esa madrugada, parada descalza sobre el piso frío del baño, viendo mi reflejo en la penumbra. No era venganza lo que sentía. Era algo más peligroso que eso. Era claridad. La claridad que había encontrado en el espejo esa madrugada se convirtió en una fuerza silenciosa que corría por mis venas, como agua tibia después de años de frío. Durante 3 días no dije nada. Observé, escuché, tomé notas mentales de cada gesto despectivo, cada suspiro de fastidio, cada conversación en la que mi presencia se volvía incómoda. El martes por la mañana, Aitana me pidió que cuidara a los niños porque tenía cita en el salón de belleza. Solo por 2 horitas, Eusebia. Me dijo mientras se retocaba el maquillaje frente al espejo del recibidor. Están viendo la tele. No van a dar lata. Era la primera vez en semanas que me pedían algo directamente, que me necesitaban para algo concreto. Antes, yo habría dicho que sí inmediatamente, con esa sonrisa complaciente que había perfeccionado durante décadas. Pero esa mañana, algo diferente salió de mi boca. No puedo, dije simplemente, sin levantar la vista del tejido que tenía en las manos. Aitana se quedó congelada con el rímel a medio aplicar. ¿Cómo que no puedes? ¿Tienes algo que hacer? Sí, respondí, siguiendo tejiendo la bufanda rosa que había empezado la semana anterior. Tengo cosas que hacer. No era verdad. No tenía absolutamente nada que hacer. Pero por primera vez en mi vida, mi tiempo me parecía demasiado valioso para regalárselo a alguien que me consideraba una carga. ¿Qué cosas?, insistió Aitana, con esa voz que usaba cuando creía que tenía derecho a explicaciones. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos. Fue la primera vez en años que sostuve su mirada sin bajar la cabeza. Cosas mías, dije con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Se le cambió completamente la expresión. De expectativa a confusión, de confusión a molestia. Eusebia, solo te estoy pidiendo que cuides a tus nietos por 2 horas. No es para tanto. Mis nietos que ni me hablan, que me ven como una interrupción cuando les pregunto algo. Respondí, cada palabra saliendo clara y firme.
Mis nietos, que han aprendido que la abuela no vale la pena. El color se le subió a las mejillas. No exageres. Los niños te quieren mucho. Los niños no me conocen, dije, doblando mi tejido con movimientos lentos y deliberados. Y no es su culpa. Aitana se quedó parada en el recibidor por unos segundos que se sintieron eternos. Pude ver cómo su mente procesaba esta nueva versión de mí. Esta mujer que ya no se disculpaba por existir. Está bien, dijo finalmente con una sonrisa forzada. Voy a llamar a mi mamá. Salió azotando la puerta. El sonido resonó por todo el departamento como un disparo, pero yo seguí tejiendo, tranquila. Esa tarde, cuando Rodrigo llegó del trabajo, Aitana ya le había contado su versión de los hechos. Lo supe porque él vino directo a mi cuarto, con esa cara de preocupación forzada que ponía cuando tenía que regañarme, pero no sabía muy bien cómo hacerlo. «Mamá», me dijo sentándose en la orilla de mi cama, «Aitana me contó que no quisiste cuidar a los niños hoy». «Es correcto», respondí sin levantar la vista de mi libro. «¿Te sientes mal? ¿Te duele algo?» La pregunta era genuina, pero llegaba tarde. Meses demasiado tarde. «Me siento muy bien, hijo», le dije, marcando la página y cerrando el libro. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento muy bien. Entonces no entiendo. Siempre te ha gustado estar con Pedrito y Sofía». «Me gusta estar con ellos cuando me quieren ahí», dije. «No cuando me necesitan como niñera gratuita». Se le tensó la cara. Era la misma expresión que ponía de niño cuando lo cachaba en una mentira. «Mamá, no es así. Aitana no...» «Rodrigo», lo interrumpí, y mi voz salió más fuerte de lo que había planeado. Yo escuché la conversación telefónica del sábado. Toda. Se puso pálido. Completamente pálido. Sus manos empezaron a temblar ligeramente. ¿Qué conversación? La conversación donde tu esposa le dice a su hermana que soy una vieja insoportable. Donde dice que soy como una roommate mamona que no paga renta. Donde planean meterme en un asilo. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendían y se extendían. Rodrigo se tapó la cara con las manos. «Mamá, yo... no sabía que habías escuchado eso. ¿Lo sabías?», le pregunté. «¿Sabías que tu esposa piensa eso de mí?». El silencio fue su respuesta. Un silencio largo, pesado, culpable. «¿Y tú qué piensas, Rodrigo?», continué. «¿También crees que soy una carga? ¿También quieres que me vaya a un asilo?» «No, mamá. Por supuesto que no», dijo rápidamente, pero su voz sonaba hueca. «Es solo que... las cosas están difíciles. El departamento es pequeño. Los gastos han subido mucho». «¿Los gastos?», me reí, pero no fue una risa alegre. «¿Qué gastos causo yo, Rodrigo? Como muy poco, uso muy poca agua. No prendo la televisión. No uso el aire acondicionado aunque me esté asando de calor. No es eso, mamá. Es que estorbo». Terminé la frase por él. «Es que mi presencia incomoda a tu esposa. Es que ya cumplí mi función de criarte y ahora soy un mueble viejo que no saben dónde poner». «No digas eso», gritó, y era la primera vez en años que le escuchaba esa voz. «Tú eres mi madre. Soy tu madre cuando necesitas que cuide a tus hijos gratis», le dije con una tranquilidad que me sorprendió. «Soy tu madre cuando necesitas que limpie lo que ensucias. Pero no soy tu madre cuando necesito una conversación, cuando necesito sentirme parte de esta familia, cuando necesito que alguien recuerde mi cumpleaños». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Se nos olvidó tu cumpleaños», susurró. «Se les olvidó», confirmé. «Como se les olvida preguntarme cómo estoy. Como se les olvida incluirme en sus conversaciones. Como se les olvida que existo hasta que me necesitan para algo». Rodrigo se levantó de la cama y empezó a caminar de un lado a otro en mi cuarto pequeño. Sus zapatos de vestir hacían ruido contra el piso de mosaico. «Mamá, perdóname, perdónanos. No nos dimos cuenta de que...». «Sí se dieron cuenta», lo interrumpí. «Por eso Aitana quiere que me vaya. Por eso hablan de asilos. Por eso bajan la voz cuando planean cosas para que yo no me entere». Se detuvo frente a la ventana, de espaldas a mí. «¿Qué quieres que haga, mamá? Dime qué quieres que haga». Era una pregunta genuina, pero también desesperada. La pregunta de alguien que había sido descubierto y ya no sabía cómo fingir que las cosas estaban bien. «Quiero que me respetes», dije.
Quiero que me traten como a una persona, no como a un problema que hay que resolver. Sí te respetamos, dijo, pero su voz sonaba menos convincente que antes. ¿Me respetan? Me levanté de la cama y caminé hacia él. Rodrigo, voltéame a ver cuando te hablo. Se dio la vuelta lentamente. Sus mejillas estaban mojadas. ¿Me respetan cuando ponen los ojos en blanco porque pregunto la hora? ¿Me respetan cuando se ríen de mí por no saber usar el teléfono? ¿Me respetan cuando hacen planes de vacaciones sin considerarme? ¿Ni siquiera para decirme que me voy a quedar sola? Cada pregunta era como una bofetada suave pero certera. Vi cómo se encogía con cada una. Tienes razón, admitió finalmente. Tienes toda la razón, mamá. Hemos sido muy malos contigo. ¿Por qué, Rodrigo? Le pregunté, y mi voz se quebró ligeramente. ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Se acercó a mí y trató de abrazarme, pero yo di un paso atrás. No estaba lista para ese tipo de consuelo. No todavía. No hiciste nada malo, dijo con la voz ahogada. Al contrario, eres la mejor madre del mundo. Te sacrificaste por mí toda tu vida. Y yo dejé que esto pasara. Dejé que las cosas llegaran a esto. ¿Y ahora qué, hijo? Ahora que ya me di cuenta de cómo piensan de mí, ¿qué va a pasar? Vamos a cambiar, dijo rápidamente. Te lo prometo. Vamos a ser mejores. Voy a hablar con Aitana, No, lo interrumpí. No quiero que hablen de mí como si fuera un problema que hay que manejar. No quiero que me traten bien porque les da pena haber sido descubiertos. Entonces, ¿qué quieres? Quiero dignidad, le dije. Quiero que me vean como lo que soy. Una mujer que les dio todo y que ahora necesita un poquito de amor y respeto de vuelta. Rodrigo asintió repetidamente, como un niño que promete portarse bien. Sí, mamá. Sí. Lo que tú digas. Pero yo ya había aprendido la diferencia entre las promesas desesperadas y los cambios reales. Y sabía que el daño ya estaba hecho. Esa noche, durante la cena, el ambiente era extraño. Aitana me servía con demasiada atención, preguntándome si quería más agua, si la comida estaba bien sazonada. Rodrigo intentaba incluirme en la conversación, preguntándome cosas triviales sobre mi día. Los niños nos miraban confundidos, sintiendo la tensión, pero sin entender de dónde venía. Abuela, me dijo Pedrito de repente, ¿por qué papá lloró después de hablar contigo? Aitana y Rodrigo se pusieron tensos. A veces los adultos lloramos cuando nos damos cuenta de que hemos hecho algo mal, le expliqué con suavidad. Y está bien llorar. Significa que nos importa. ¿Hicieron algo malo contigo, abuela? La pregunta inocente de mi nieto llenó la mesa de un silencio incómodo. Miré a Rodrigo, luego a Aitana, luego de nuevo a Pedrito. A veces, sin darse cuenta, las personas que queremos nos lastiman, le dije. Pero lo importante es que cuando se dan cuenta, traten de hacer las cosas mejor. ¿Y van a hacer las cosas mejor? Preguntó Sofía con esa curiosidad pura de los niños. Eso esperamos, mi amor, le respondí. Eso esperamos. Pero por primera vez en mi vida, ya no estaba dispuesta a esperar indefinidamente. Había descubierto algo nuevo dentro de mí. El poder de decir no. El poder de poner límites. El poder de exigir el respeto que había estado regalando gratis durante demasiados años. Y aunque Rodrigo llorara, aunque Aitana se portara súbitamente amable, aunque me prometieran que todo iba a cambiar, yo ya había tomado una decisión en lo profundo de mi corazón. Era hora de dejar de ser la abuela invisible y empezar a ser Eusebia otra vez. Las promesas duraron exactamente una semana en la que Rodrigo llegaba del trabajo preguntándome cómo había estado mi día con esa voz forzada de quien cumple una penitencia. Una semana en la que Aitana me ofrecía té de manzanilla con sonrisas que no llegaban a sus ojos. Una semana en la que los niños me decían, «Hola, abuela», con esa cortesía ensayada que usan los niños cuando les han dicho que se porten bien con alguien. El miércoles de la segunda semana, todo volvió a la normalidad. Rodrigo llegó cansado del trabajo, se sentó frente al televisor con su cerveza Corona, y cuando le pregunté si había tenido un buen día, me respondió con un gruñido sin voltear a verme. Aitana dejó mi plato de comida en la mesa sin preguntarme si quería algo más,
y los niños pasaron corriendo a su cuarto sin saludarme siquiera. Fue como ver una obra de teatro donde los actores se habían cansado de fingir y habían vuelto a su personaje original. Pero yo ya no era la misma espectadora de antes. Ya no era la mujer que se conformaba con las migajas de atención que quisieran darme. Esa noche, acostada en mi cama mientras escuchaba el murmullo de la televisión en la sala, tomé la decisión más importante de mis 68 años de vida. Me levanté al día siguiente con una claridad que no había sentido en décadas. Me bañé con cuidado. Me puse mi vestido azul marino, el mismo que había usado para la graduación de Rodrigo. Me peiné el cabello hacia atrás en un chongo elegante y me pinté los labios con el color rosa pálido que guardaba para ocasiones especiales. Desayuné sola, como siempre, pero esa mañana el silencio no me pesó. Al contrario, me llenó de una paz extraña, como si finalmente hubiera encontrado el ritmo de mi propia respiración después de años de tratar de sincronizarla con la de otros. A las 9 de la mañana, cuando Rodrigo ya se había ido al trabajo y Aitana había llevado a los niños a la escuela, salí del departamento con mi bolsa de mano y una determinación que me hacía caminar más erguida de lo que había caminado en años. Tomé el microbús de la Ruta 2 que baja por Insurgentes hacia el centro. Me senté junto a la ventana y vi pasar los edificios, las tiendas, la gente que corría a sus trabajos, los vendedores ambulantes preparando sus puestos. Todo me parecía más nítido, más real, como si hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal empañado y finalmente hubiera podido limpiarlo. Mi primer destino fue el Banco Azteca de la esquina de Madero y Bolívar. Ahí tenía mi cuenta de ahorros, esa que había abierto hace 20 años cuando trabajaba limpiando oficinas, y que había alimentado peso por peso durante todo este tiempo. Nunca había sido mucho dinero, pero era mío, completamente mío. «Buenos días», le dije a la muchacha detrás del mostrador, una chica joven de cabello rizado que me sonrió con genuina amabilidad. «Quiero saber cuánto dinero tengo en mi cuenta». «Claro, señora. ¿Me puede dar su número de cuenta?» Le di mis datos y esperé mientras revisaba en su computadora. Sus ojos se iluminaron cuando vio la pantalla. «Señora Morales, usted tiene 64,300 pesos en su cuenta de ahorros». La cifra me golpeó como un rayo de sol después de meses de tormenta. 64,000 pesos. Dinero que había ahorrado de mis trabajos de limpieza, de las propinas que a veces me daban las señoras de las lomas, de los 25 pesos que me sobraban aquí y allá después de comprar lo indispensable. Era más dinero del que había tenido junto en toda mi vida. «Quiero sacar 10,000 pesos», le dije con una voz más firme de la que esperaba escuchar salir de mi boca. «¿En efectivo, señora?» «En efectivo». Mientras esperaba a que me prepararan el dinero, recordé todas las veces que había querido comprarme algo. Unos zapatos cómodos, un suéter bonito, una crema para las manos, y me había contenido pensando que el dinero debía guardarse para alguna emergencia. Bueno, la emergencia había llegado. La emergencia era que me estaba desapareciendo como persona, y necesitaba hacer algo drástico para recordar quién era yo antes de convertirme en la abuela invisible. Con los billetes bien guardados en mi bolsa, caminé por las calles del centro como no lo había hecho en años. Me detuve frente a los aparadores. Miré a la gente pasar. Escuché a los organilleros tocar sus melodías nostálgicas en las esquinas. Me compré un elote con mayonesa y chile piquín de un señor que tenía su carrito en la plaza de armas, y lo comí parada ahí, viendo a las familias dar de comer a las palomas. Después entré a Liverpool. Hace años que no pisaba una tienda departamental. El aire acondicionado me golpeó la cara como un abrazo frío, y el olor a perfume y ropa nueva me trajo recuerdos de cuando era joven, y soñaba con poder comprar cosas bonitas algún día. Fui directo al departamento de joyería. Las vitrinas brillaban bajo las luces blancas, llenas de anillos, collares, pulseras que reflejaban colores que no sabía que existían. Una vendedora elegante, de unos 40 años, se acercó a mí. «¿En qué le puedo ayudar, señora?» «Quiero un reloj», le dije. «¿Un reloj bonito? ¿Tiene alguna marca en mente? ¿Algún presupuesto específico?» «Quiero el más bonito que tengan», respondí, sorprendiéndome de mi propia audacia. «Uno que me recuerde que mi tiempo vale». La vendedora me miró con curiosidad.
como si hubiera detectado una historia detrás de mis palabras. «Venga conmigo», me dijo con una sonrisa genuina. «Creo que tengo exactamente lo que está buscando». Me llevó a una vitrina especial, donde había relojes que brillaban como pequeños soles. Uno en particular captó mi atención inmediatamente. Un Rolex dorado con números romanos y una correa de cuero café que se veía suave y elegante. «Este es precioso», le dije, sin poder quitar los ojos del reloj. «Es un clásico», me explicó la vendedora. «Rolex Datejust. Resistente al agua, movimiento automático, garantía de por vida. Cuesta 28,000 pesos. 28,000 pesos. Casi la mitad de todos mis ahorros». El sentido común me gritaba que era una locura, que esa cantidad de dinero podría usarse para cosas más prácticas, más necesarias. Pero entonces, recordé la voz de Aitana llamándome «vieja insoportable». Recordé los ojos de Rodrigo cuando le pregunté la hora. Recordé mi cumpleaños olvidado, las navidades donde era solo un estorbo decorativo, todas las veces que había renunciado a algo para mí misma porque había cosas más importantes. «Me lo llevo», dije. La vendedora parpadeó, sorprendida por mi decisión rápida. «¿Está segura, señora? Es una compra importante». «Completamente segura», le dije, sacando los billetes de mi bolsa. «Es para mí, y hace mucho que no me compro algo para mí». Pagué en efectivo, billete por billete, mientras la vendedora contaba con cuidado. Cuando terminó, me puso el reloj en la muñeca. Era pesado, sólido, real. Los números dorados brillaban contra mi piel arrugada como pequeñas promesas. «Le queda perfecto», me dijo la vendedora. «Se ve usted muy elegante». «Gracias», le respondí, y por primera vez en meses, mi sonrisa fue completamente genuina. Salí de Liverpool sintiendo que flotaba. El reloj me pesaba en la muñeca, pero era un peso bueno, un peso que me recordaba a cada segundo que yo también tenía derecho a cosas bonitas. Me fui a almorzar sola a un restaurante de comida corrida en la calle de Regina. Pedí pozole rojo con todas las guarniciones, tortillas recién hechas y un agua de Jamaica bien fría. La mesera, una señora de mi edad con delantal limpio y sonrisa cansada, me trató con esa cortesía natural que tienen las mujeres trabajadoras entre ellas. «¿Estás celebrando algo especial?», me preguntó cuando vio el reloj brillar en mi muñeca. «Sí», le dije, admirando los números dorados. «Estoy celebrando que finalmente recordé que valgo la pena». Ella me sonrió con esa sabiduría que solo tienen las mujeres que han luchado. «Qué bueno, señora. A nuestra edad, ya es hora de consentirnos un poquito». Comí despacio, saboreando cada cucharada de pozole, cada sorbo de Jamaica. No tenía prisa por llegar a ningún lado. No tenía que apurarme para servir la comida de nadie más, para limpiar lo que otros habían ensuciado, para estar disponible por si alguien me necesitaba. Por primera vez en décadas, mi tiempo era completamente mío. Después del almuerzo, caminé por las calles del centro histórico. Entré a la catedral y me senté en una de las bancas de atrás, no exactamente a rezar, sino a pensar. Las velas parpadeaban en el altar, y el olor a incienso me trajo recuerdos de cuando era niña, y mi madre me llevaba a misa los domingos. «Dios mío», pensé, viendo las figuras doradas del altar, «no sé si me escuchas, pero si me escuchas, gracias por darme el valor de hacer esto. Gracias por recordarme que también tengo derecho a existir». El reloj marcaba las 3 de la tarde cuando decidí regresar a casa. Pero ya no era la misma mujer que había salido esa mañana. Llevaba conmigo algo más que un reloj caro. Llevaba la certeza de que había recuperado un pedazo de mí misma que creía perdido para siempre. En el microbús de regreso, una señora mayor que iba sentada junto a mí notó el reloj. «¡Qué reloj tan bonito!», me dijo. «Se ve carísimo». «¿Sí?», le respondí con orgullo. «Me costó 28,000 pesos». «Dios mío». «¿Y su familia qué dice?». «A esa edad, gastarse tanto dinero en un lujo». «Mi familia dice muchas cosas», le respondí, mirando los números dorados que brillaban en mi muñeca. «Pero este reloj no es para ellos. Es para mí, para recordarme que mi tiempo también vale». La señora me miró con una mezcla de admiración y envidia. «¿Qué valor tiene usted, señora? Ojalá yo tuviera esas agallas».
Las tiene, le dije. Todas las tenemos. Solo hay que encontrarlas. Cuando llegué al departamento, ya eran las 4 de la tarde. Aitana estaba en la cocina preparando la merienda de los niños. Me vio entrar y me saludó con esa normalidad forzada que había reemplazado la hostilidad abierta desde nuestra conversación. «¡Ay, Eusebia! ¿Dónde anduviste? Llegaron los niños y te anduvimos buscando». «Salí», le dije simplemente, colgando mi bolsa en el perchero del recibidor. «¿A dónde fuiste?», insistió, con esa curiosidad que siempre tenía cuando las cosas no sucedían como ella esperaba. «A vivir», le respondí, y no pude evitar sonreír al ver su cara de confusión. Fue entonces cuando notó el reloj. Sus ojos se clavaron en mi muñeca como si hubiera visto un fantasma. «Eusebia, ese reloj es... nuevo», terminé la frase por ella. «Sí, es nuevo. Me lo compré hoy». «¿Te lo compraste?». Su voz subió una octava. «¿Cuánto costó?». «Lo suficiente para recordarme que valgo la pena», le dije, admirando cómo brillaba el oro bajo la luz de la cocina. Aitana se quedó sin palabras, lo cual era un milagro en sí mismo. Yo aproveché el silencio para irme a mi cuarto, donde me senté en la orilla de mi cama y miré el reloj en mi muñeca durante largo rato. Era las 4:37 de la tarde del día en que Eusebia Morales decidió dejar de ser invisible. Y por primera vez en años, esa información me importaba más a mí que a cualquier otra persona en el mundo. El escándalo explotó esa misma noche durante la cena. Rodrigo había llegado del trabajo de mal humor porque había tenido problemas con un cliente, y cuando se sentó a la mesa y vio el reloj en mi muñeca, su expresión cambió de cansancio a incredulidad total. «Mamá», me dijo, dejando el tenedor a medio camino hacia su boca. «¿Ese reloj es real?». «Muy real», le respondí, cortando mi bistec con la tranquilidad de quien ya no tiene nada que esconder. «Aitana me dijo que te lo compraste hoy. ¿Cuánto costó?». Mastiqué despacio antes de responder. El bistec estaba un poco duro, pero esa noche hasta la comida me sabía diferente, como si mis papilas gustativas hubieran despertado de un largo letargo. 28,000 pesos, dije, admirando cómo brillaban los números romanos bajo la luz del comedor. Rodrigo se atragantó con el agua que estaba tomando. Literalmente se atragantó. Empezó a toser violentamente mientras Aitana le golpeaba la espalda con cara de pánico. ¿28,000 pesos? Gritó cuando pudo recuperar el aliento. ¿Te gastaste 28,000 pesos en un reloj? Los niños nos miraban con esos ojos grandes que ponen cuando sienten que algo malo está pasando pero no entienden qué. Pedrito dejó de comer sus nuggets y Sofía se encogió en su silla. «Me gasté mi dinero en mi reloj», le respondí con una calma que me sorprendió. «Dinero que ahorré durante años de mi trabajo». «Pero mamá», Rodrigo se pasó las manos por el cabello con esa desesperación que reservaba para las crisis financieras. Ese dinero era para emergencias, para cosas importantes. Esto era importante, dije, tocando suavemente la carátula dorada. Era importante para mí. Aitana, que había estado callada desde que llegué, finalmente encontró su voz. «Eusebia, con todo respeto, pero a tu edad gastarse tanto dinero en vanidades». Dejó la frase flotando, como si la palabra vanidades fuera una acusación en sí misma. ¿Vanidades? Repetí la palabra lentamente saboreándola. ¿Es vanidad que una mujer de 68 años se compre algo bonito? ¿Es vanidad que después de décadas de sacrificios decida consentirse un poquito? ¿Es que podrías haber usado ese dinero para, no sé, para ayudar con los gastos de la casa? Dijo Aitana, y ahí estaba por fin la verdad desnuda. O para tu salud, para medicinas, para cosas más prácticas. Ah, dije, dejando los cubiertos sobre el plato. Ahí está. Por fin llegamos al punto. Mi dinero debería ser para ustedes, ¿verdad? No es eso, mamá, intervino Rodrigo rápidamente. Es que, bueno, viviendo aquí con nosotros, sería justo que contribuyeras un poco con los gastos. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared de la cocina, ese que llevaba meses descompuesto, pero que nadie se había molestado en arreglar. Contribuir. Repetí la palabra como si fuera venenosa. ¿Contribuir a qué? ¿Exactamente? Pues, a la comida, a los servicios. Rodrigo gesticulaba nerviosamente.
Vivir cuesta dinero, mamá. Rodrigo, mírame bien, le dije. Y mi voz salió más firme de lo que había sonado en años. ¿Cuánto comen yo? ¿Cuánta luz gasto en mi cuarto? ¿Cuánta agua uso? ¿Cuánto cable veo? ¿Cuánto aire acondicionado consumo aunque me esté muriendo de calor? Sus mejillas se pusieron rojas. No es solo eso. Entonces, ¿qué es? Lo interrumpí. ¿Es el costo de tener que tolerarme? ¿Es una renta por existir en el mismo espacio que ustedes? Ay, Eusebia, no exageres, saltó Aitana. Nadie dice que cobrar renta. Solo decimos que a tu edad deberías ser más responsable con tu dinero. ¡Responsable! La palabra salió de mi boca como un rugido que sorprendió hasta a mí misma. ¿Me van a dar clases de responsabilidad a mí? Los niños se sobresaltaron. Pedrito empezó a llorar quedito, y Sofía se escondió detrás de su papá. Tranquila, mamá, dijo Rodrigo con esa voz que se usa para calmar a los locos. Los niños se están asustando. Pues que se asusten, dije. Y era la primera vez en mi vida que no bajaba la voz por los niños. Que escuchen cómo le hablan a su abuela. Que aprendan cómo se trata a las personas mayores en esta familia. Me levanté de la mesa con movimientos lentos pero decididos. El reloj pesaba en mi muñeca como un ancla que me mantenía conectada a tierra firme. Voy a contarles de responsabilidad, dije, caminando hacia la sala donde había una repisa llena de fotografías familiares. Esta foto. Tomé una donde Rodrigo aparecía de 5 años, sonriente con su uniforme de la escuela. Es del día que empeñé mi anillo de matrimonio para comprarle sus útiles escolares, porque su papá se había gastado el dinero en cerveza. Rodrigo se puso pálido. Esta otra, agarré una de su graduación de secundaria. Es del día que trabajé 18 horas seguidas limpiando oficinas para pagarle el viaje de estudios a Xochimilco, porque todos sus compañeros iban y él no quería ser el único que se quedara. Las lágrimas comenzaron a rodarme por las mejillas, pero mi voz seguía firme. Y esta, tomé la foto de su boda. Es del día que me gasté mis últimos ahorros en comprarle un traje decente para su boda, porque dijo que no podía casarse con Aitana vistiendo el traje usado que habíamos encontrado en el tianguis. Rodrigo tenía la cara completamente roja ahora. Aitana miraba hacia otro lado. ¿Quieren que les siga contando de responsabilidad? Continué. ¿Les cuento de las veces que comí frijoles aguados para que él tuviera carne en su plato? ¿De las madrugadas vendiendo tamales para pagar su universidad? ¿De los años trabajando 2 empleos para que nunca le faltara nada? Mamá, por favor, susurró Rodrigo. ¡No! Grité, y el grito salió desde un lugar tan profundo que me dolió la garganta. No me digas, mamá, por favor, déjame terminar. Caminé hacia ellos con las fotos en las manos. 40 años, Rodrigo. 40 años siendo responsable con mi dinero, con mi tiempo, con mi vida. 40 años dándote todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y ahora que por primera vez en mi vida me compro algo para mí, ¿me van a dar lecciones de responsabilidad? Aitana se levantó de la mesa. Eusebia, creo que ya fue suficiente. Los niños. ¿Los niños qué? Le grité. ¿Los niños no pueden escuchar que su abuela es un ser humano? ¿No pueden saber que su abuela también tiene sentimientos, también tiene derecho a cosas bonitas? Me volví hacia Pedrito y Sofía, que me miraban con ojos enormes desde sus sillas. Niños, les dije, con la voz más suave que pude encontrar. Su abuela se compró un reloj muy bonito hoy. Se lo compró porque durante muchos años no se compró nada bonito para ella. Y sus papás están enojados porque creen que no tengo derecho a cosas bonitas. ¿Por qué no tienes derecho, abuela? Preguntó Sofía con esa inocencia que corta como cuchillo. La pregunta se quedó flotando en el aire como humo. Nadie tenía respuesta para esa pregunta tan simple, tan devastadoramente simple. Exactamente, le dije. ¿Por qué no tengo derecho? Rodrigo se levantó de su silla y caminó hacia mí. Mamá, tienes derecho. Por supuesto que tienes derecho. Es solo que nos preocupa que te quedes sin dinero, que después tengamos que... Se detuvo antes de terminar la frase, pero yo la terminé por él. ¿Que después tengan que mantenerme? ¿Eso es lo que te preocupa, Rodrigo? ¿Que si me gasto mi dinero después voy a ser más carga de la que ya soy? ¡No eres una carga!, gritó.
Y por primera vez en la noche sonó sincero. ¿No? Me reí, pero no fue una risa alegre. ¿No soy la vieja insoportable que le estorba a tu esposa? ¿No soy el problema que les impide irse de vacaciones? ¿No soy la que pone caras de funeral? Aitana se puso roja como jitomate. Eusebia, esa conversación fue lo que realmente piensan de mí. La interrumpí. Y está bien. Al menos ya no tengo que seguir fingiendo que no lo sé. Caminé hacia la puerta de entrada y tomé mi bolsa del perchero. ¿A dónde vas, mamá? Preguntó Rodrigo con pánico en la voz. A caminar, le dije. A pensar. A respirar aire que no esté lleno de reproches. Pero ya es de noche. Tengo un reloj muy bonito, le dije mostrándole mi muñeca. Sé qué hora es. Salí del departamento y cerré la puerta detrás de mí. No con violencia, sino con la firmeza de quien toma decisiones definitivas. Bajé las escaleras lentamente, sintiendo cómo cada paso me alejaba, no solo físicamente, sino emocionalmente de esa vida que había dejado de ser mía hacía tanto tiempo, que ya no recordaba cuándo. En la calle, el aire fresco me golpeó la cara como una bendición. Caminé sin rumbo fijo, solo caminé, sintiendo el peso del reloj en mi muñeca como un recordatorio constante de que yo también tenía derecho a existir, a querer cosas bonitas, a gastar mi propio dinero en lo que me diera la gana. Llegué hasta el Parque España, ese pequeño pulmón verde del barrio donde había llevado a Rodrigo a jugar cuando era niño. Me senté en una banca bajo un farol que iluminaba las hojas de los árboles con luz amarillenta. Saqué mi teléfono, ese mismo teléfono que me habían enseñado a usar para no estar molestando con preguntas, y marqué el número de mi comadre Esperanza. ¿Euse? Contestó preocupada. ¿Qué pasó? Es tardísimo. Esperanza, le dije, y mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Creo que es hora de irme de esta casa. ¿Qué pasó, comadre? ¿Qué te hicieron ahora? Le conté todo. El reloj, la cena, los gritos, las acusaciones. Todo. Euse, me dijo cuando terminé. ¿Sabes qué? Ya era hora. Ya era hora de que pusieras un alto. Tengo miedo, Esperanza, le confesé. Tengo miedo de estar sola. Mijita, me dijo con esa sabiduría que dan 70 años de vida. Mejor sola que mal acompañada. Y tú has estado mal acompañada por mucho tiempo. Cuando colgué el teléfono, miré el reloj. Eran las 10:43 de la noche. Mi primer día como dueña de mi propio tiempo había terminado, pero tenía la sensación de que mi vida real apenas estaba comenzando. Al día siguiente, tomaría la decisión más valiente de toda mi existencia. Desperté al día siguiente con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco era la tristeza pesada que había cargado durante meses. Era algo parecido a la calma que viene después de una tormenta, cuando el aire huele diferente y todo parece más limpio. Rodrigo ya se había ido al trabajo sin desayunar, un detalle que no pasó desapercibido. Aitana andaba por la casa con esa energía nerviosa de quien sabe que algo va a cambiar, pero no sabe exactamente qué. Los niños desayunaron en silencio, lanzándome miradas curiosas por encima de sus tazones de cereal. Después de que se fueron a la escuela, me quedé sola en el departamento con Aitana. Ella lavaba los trastes del desayuno con movimientos bruscos, haciendo más ruido del necesario con las cucharas y los platos. Eusebia, me dijo finalmente, sin voltear a verme. Tenemos que hablar. Tienes razón, le respondí, sentándome en la mesa del comedor. Tenemos que hablar. Se secó las manos con el trapo de cocina y se sentó frente a mí. Por primera vez en años, nos miramos directamente a los ojos sin pretender que estábamos haciendo otra cosa. Anoche fue intenso, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Anoche fue honesto. La corregí. Por primera vez en mucho tiempo, dijimos las cosas como son. Aitana suspiró profundamente. Mira, Eusebia, yo no soy mala persona, pero vivir así, los 4 adultos en un espacio tan pequeño, es difícil para todos. Lo sé, le dije. Es difícil para todos, incluida yo. Entonces, ¿qué hacemos? Me preguntó, y por primera vez escuché algo parecido a vulnerabilidad en su voz. ¿Cómo arreglamos esto? La miré durante unos segundos largos. Esta mujer joven, madre de mis nietos, esposa de mi hijo,
Esta mujer que había dicho cosas terribles de mí, pero que también cargaba sus propias frustraciones y cansancios. No creo que se pueda arreglar, le dije con suavidad. Al menos no así. No conviviendo todos en el mismo espacio. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que necesito mi propio lugar. Un lugar donde no estorbe, donde no sea una carga, donde pueda existir sin que mi presencia incomode a nadie. Los ojos se le llenaron de lágrimas, y no era lo que yo esperaba. Eusebia, yo nunca quise que te sintieras así. Pero me sentí así, la interrumpí gentilmente. Y tú también te sentiste frustrada y agobiada. Ninguna de las dos es mala persona, Aitana. Simplemente no funcionamos viviendo juntas. Se quedó callada por un momento largo. ¿Y Rodrigo qué va a decir? Él va a pensar que te estoy corriendo. Rodrigo va a entender, le dije, porque esta es mi decisión, no tuya. Esa tarde, mientras Aitana había ido por los niños, salí otra vez. Esta vez mi destino era muy específico. La inmobiliaria de la calle Álvaro Obregón que había visto cientos de veces, pero nunca había tenido razones para entrar. La oficina era pequeña pero ordenada, con fotografías de departamentos y casas pegadas en las ventanas como promesas de vida nueva. Una mujer de unos 50 años, con cabello corto y lentes modernos, me recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, señora. Soy Lic, Patricia Vega. ¿En qué le puedo ayudar? Busco un departamento, le dije. Algo pequeño, cómodo, para una persona sola. ¿Tiene algún presupuesto en mente? Había hecho cálculos toda la madrugada. Con mis ahorros podía pagar varios meses de renta por adelantado, y había tomado la decisión de volver a trabajar, no limpiando oficinas como antes, pero algo que me permitiera mantenerme con dignidad. Puedo pagar hasta 8,000 pesos de renta, le dije. Y tengo para el depósito. Sus ojos se iluminaron. Perfecto. Tengo exactamente lo que está buscando. Me enseñó fotos de un departamento de una recámara en la colonia Doctores. Era pequeño pero luminoso, con una cocina integral y un área de estar que daba a un pequeño balcón. El edificio era viejo pero bien conservado, y estaba cerca del metro. ¿Le gustaría verlo? Me preguntó. Sí, respondí sin dudar. Me gustaría verlo ahora. El departamento era perfecto. Modesto, sí, pero limpio. Y con esa sensación de potencial que tienen los espacios vacíos. Me paré en el balcón y miré hacia la calle. Había gente caminando, vendedores ambulantes, niños jugando. Vida real, vida que no me conocía ni me juzgaba. Me lo quedo, le dije a la Lic. Vega, ¿está segura? ¿No quiere pensarlo, consultarlo con su familia? Estoy completamente segura, le respondí. ¿Cuándo puedo firmar el contrato? 2 horas después salí de la inmobiliaria con las llaves de mi nuevo hogar en la bolsa, sintiendo que había crecido 10 centímetros de estatura. El reloj marcaba las 4 de la tarde. En 2 semanas tendría mi propio lugar. Cuando llegué a casa de Rodrigo, porque ya había dejado de pensar en ella como mi casa, él estaba esperándome en la sala con cara de preocupación. Mamá, tenemos que hablar, me dijo en cuanto cerré la puerta. Lo sé, le respondí. Y tengo cosas que contarte. Nos sentamos en el sillón, uno frente al otro, como dos extraños que van a negociar algo importante. Primero yo, le dije. Renté un departamento. Me mudo en 2 semanas. Su cara pasó por una docena de expresiones diferentes en cuestión de segundos. Sorpresa, pánico, alivio, culpa, tristeza. Mamá, no tienes que irte. Podemos arreglar las cosas aquí. No, Rodrigo. Lo interrumpí. No podemos. Y está bien. No es culpa tuya ni mía ni de Aitana. Simplemente llegó el momento de que yo tenga mi propio espacio. Pero ¿cómo vas a mantenerte? ¿Cómo vas a pagar renta y comida y...? Voy a trabajar, le dije. Y me sorprendió lo natural que sonó. Voy a encontrar trabajo y voy a mantenerme sola, como lo hice la mayor parte de mi vida. ¿Trabajo? Mamá, tú tienes 68 años. Y tengo 2 manos, 2 piernas, una cabeza que funciona bien, y 40 años de experiencia trabajando. Le respondí. La edad es solo un número, hijo. Se quedó callado durante varios minutos. Pude ver cómo su mente procesaba la información, cómo trataba de encontrar argumentos para hacerme cambiar de opinión. ¿Estás enojada conmigo? Me preguntó finalmente,
con una voz pequeña que me recordó al niño que había sido. No estoy enojada, le dije, y era verdad. Estoy decepcionada. Sí. Estoy triste por cómo llegamos a este punto, pero no estoy enojada. ¿Qué puedo hacer para que no te vayas? La pregunta me partió el corazón, pero también me confirmó que había tomado la decisión correcta. Rodrigo, hijo mío, le dije, tomando sus manos entre las mías. No es que me esté yendo por despecho o por coraje. Me voy porque necesito recuperarme a mí misma. Necesito vivir en un lugar donde no sienta que estoy pidiendo perdón por existir. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Yo nunca quise que te sintieras así, mamá. Nunca. Lo sé, le dije. Pero me sentí así. Y ya no puedo seguir sintiéndome así. ¿Me vas a perdonar? Me preguntó, y era la pregunta de un niño asustado. Ya te perdoné, Rodrigo. Me perdoné a mí misma también. Por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos, por no haber puesto límites antes, por haberme vuelto invisible incluso para mí misma. Lloró entonces. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Me abrazó fuerte, y por primera vez en meses, el abrazo se sintió real. Te voy a extrañar tanto, mamá, me susurró. Y yo a ti, mi amor, pero nos vamos a ver. Van a venir a visitarme a mi nuevo hogar. Los niños van a conocer el lugar de la abuela, no el cuarto donde la abuela vive de arrimada. Esa noche cenamos juntos por última vez como una familia forzada. Aitana había cocinado mi platillo favorito, mole con pollo, y había puesto la mesa con el mantel bonito que solo usábamos en ocasiones especiales. Los niños al principio estaban confundidos. ¿Por qué te vas, abuela?, me preguntó Sofía. ¿Ya no nos quieres? Los quiero más que a mi propia vida, le dije, cargándola en mis piernas. Pero a veces los adultos necesitamos nuestro propio espacio para ser felices. Y cuando la abuela sea más feliz, va a poder quererlos todavía más. ¿Y podremos ir a visitarte?, preguntó Pedrito. Por supuesto. Van a ser mis invitados de honor. Vamos a hacer galletas juntos en mi cocina nueva, y van a tener su propio cajón con juguetes en mi sala. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé despierta empacando mis cosas. No tenía mucho: ropa, libros, fotografías, algunos recuerdos. Todo cabía en 3 maletas medianas. Al día siguiente empecé a buscar trabajo. No fue fácil. Muchos lugares me decían que estaba sobrecalificada o que buscaban a alguien más joven. Pero finalmente encontré trabajo en una biblioteca pública, ayudando con el inventario y atendiendo a los usuarios. El sueldo no era mucho, pero era suficiente para vivir con dignidad. La semana antes de mudarme, pasé las tardes arreglando mi nuevo departamento. Compré cortinas sencillas pero alegres, plantas para el balcón, utensilios básicos de cocina. Cada objeto que elegía era una decisión mía, una preferencia que nadie más tenía que aprobar. El día de la mudanza, Rodrigo vino a ayudarme con las maletas. Caminamos en silencio hasta el taxi que nos esperaba afuera del edificio. ¿Estás segura de esto, mamá?, me preguntó una última vez mientras el taxista cargaba mis cosas. Completamente segura, le respondí. Por primera vez en años, estoy completamente segura de algo. Cuando llegamos a mi nuevo hogar, Rodrigo me ayudó a subir las maletas hasta el 3er piso. Se quedó parado en la puerta, mirando el departamento vacío que pronto se convertiría en mi nuevo mundo. «Es bonito, mamá», me dijo. «Pequeño, pero bonito. Es mío», le respondí. «Eso lo hace perfecto». Nos abrazamos en la puerta, y cuando se fue, cerré despacio y me recargué contra la madera. El silencio era total, pero no era el silencio vacío de antes. Era el silencio lleno de posibilidades. Miré mi reloj. Eran las 3:37 de la tarde del primer día de mi nueva vida, y por primera vez en décadas, ese tiempo me pertenecía completamente a mí. 6 meses después, estoy sentada en mi pequeño balcón, viendo el atardecer pintarse de naranja sobre los edificios de la Ciudad de México. Tengo una taza de café en las manos. Café que preparé exactamente como me gusta, sin preguntarle a nadie si está muy fuerte o muy dulce. Y mi reloj dorado brilla suavemente bajo la luz dorada del atardecer.
Son las 6:42 de la tarde de un jueves cualquiera que se ha convertido en extraordinario simplemente porque es mío. La biblioteca donde trabajo está a solo 3 estaciones de metro de mi casa. Llego cada mañana a las 9. Saludo a mis compañeras, mujeres de distintas edades que me han recibido con esa camaradería natural que existe entre quienes han trabajado toda la vida. Y paso 8 horas ayudando a personas que buscan libros, información, a veces simplemente un lugar tranquilo donde pasar el rato. Es gracioso cómo la vida te da sorpresas cuando menos las esperas. Resulta que tengo talento para ayudar a los usuarios mayores que llegan confundidos con las computadoras o buscando libros sobre temas que conocen pero no saben cómo explicar. Tengo paciencia, me dicen. Tengo tiempo para escuchar. La coordinadora, Lick Mendoza, una mujer joven y eficiente, me dijo la semana pasada que soy un tesoro para la biblioteca. Un tesoro. A los 68 años, por primera vez en mi vida adulta, alguien me llama tesoro por algo que no tiene que ver con sacrificarme por otros. Los fines de semana han tomado un ritmo que jamás imaginé posible. Los sábados por la mañana voy al mercado de Medellín, no con la prisa desesperada de quien tiene que cocinar para otros, sino con la calma de quien elige exactamente qué quiere comer. Compro frutas que me gustan, verduras para una sola persona, un pedacito de queso manchego que antes me parecía demasiado caro para un simple capricho. Las señoras del mercado ya me conocen. Doña Carmen, que vende las verduras más frescas de todo el puesto, siempre me separa los mejores chiles poblanos porque sabe que los relleno los domingos para mí sola. Don Roberto, el carnicero, me corta exactamente la porción que necesito sin hacerme sentir culpable por no comprar un kilo entero como una familia normal. Los domingos por la tarde, Rodrigo trae a los niños a visitarme. Al principio las visitas eran incómodas, cargadas de culpa y palabras no dichas. Pero poco a poco hemos encontrado nuestro nuevo ritmo. Los niños llegaron tímidos la primera vez, como si entraran a territorio desconocido, pero cuando vieron el cajón lleno de crayones, libros para colorear y rompecabezas que había preparado especialmente para ellos, se relajaron. «Abuela», grita ahora Sofía cada vez que llega, «enséñanos qué cocinaste hoy, porque esa se ha vuelto nuestra tradición. Cada domingo cocino algo especial y les enseño cómo se hace. Hemos hecho quesadillas de flor de calabaza, sopa de tortilla, flan de vainilla». Pedrito, que nunca había mostrado interés en la cocina, resulta que tiene manos hábiles para amasar. Sofía es excelente decorando galletas. Rodrigo se sienta en mi pequeña mesa de comedor, una mesa redonda de madera que compré en una mueblería de usados y que me encanta porque no tiene esquinas donde lastimarse, y me observa con una expresión que al principio no pude descifrar. Después me di cuenta de que era asombro. Asombro de verme tan completa. «Te ves diferente, mamá», me dijo hace unas semanas mientras los niños jugaban en la sala. «Te ves... no sé cómo explicarlo. Me veo como Eusebia», le respondí. «No como la mamá de Rodrigo, no como la abuela de los niños, no como la suegra de Aitana. Me veo como Eusebia». Él asintió lentamente, como si estuviera entendiendo algo por primera vez. «¿Eres feliz?», me preguntó. «Soy libre», le respondí. Y resulta que la libertad se parece mucho a la felicidad. Aitana ha venido 2 veces. La primera vez llegó con esa sonrisa nerviosa de quien viene a cumplir una obligación social, pero cuando vio mi departamento, las plantas en el balcón, las fotografías en marcos nuevos, la mesa puesta para el té con galletas que había hecho esa mañana, algo cambió en su expresión. «Está muy bonito, Eusebia», me dijo, y por primera vez sonó sincera. «Se siente muy... tuyo». «Es que es mío», le respondí, sirviéndole té en tazas que había elegido yo misma, de colores alegres que me hacían sonreír cada vez que las veía. Hablamos de cosas simples, el trabajo, el clima, los niños, pero había algo diferente en la conversación. Ya no era la tensión de 2 mujeres compitiendo por el mismo espacio. Éramos 2 mujeres adultas tomando té en la tarde, cada una con su propia vida, sus propios territorios. «¿Sabes qué?», me dijo antes de irse. «Creo que esto fue lo mejor para todos. Tú te ves más como tú misma». Y tenía razón. Me veo más como yo misma porque por primera vez en décadas
Tengo tiempo y espacio para descubrir quién soy cuando no estoy definida por mi relación con otros. He descubierto, por ejemplo, que me gusta leer novelas románticas. Novelas cursis, dirían algunos, pero que me hacen soñar y me recuerdan que el corazón no tiene fecha de caducidad. He descubierto que tengo un talento natural para las plantas. Mi balcón se ha convertido en un pequeño jardín donde crecen geranios rojos, hierbabuena, una pequeña bugambilia que ya empieza a trepar por la reja. He descubierto que me gusta la música más de lo que creía. Tengo un radio pequeño que pongo mientras cocino, y he aprendido que Juan Gabriel me pone nostálgica, que los Panchos me dan ganas de bailar sola en mi sala, que Chabela Vargas me hace sentir valiente, pero sobre todo, he descubierto que me gusta mi propia compañía, que puedo pasar horas conmigo misma sin aburrirme, sin sentir que estoy perdiendo el tiempo, sin culpa por no estar haciendo algo útil para otros. La semana pasada me encontré con mi comadre Esperanza en el Sanborns de los Azulejos. Habíamos quedado de almorzar juntas, algo que antes me parecía un lujo imposible, comer fuera sin una ocasión especial, pero que ahora disfruto como parte natural de mi nueva vida. Euse, me dijo mientras compartíamos unos chilaquiles con pollo, no te reconozco, pero no porque te veas diferente, sino porque te veo como eras antes, como eras hace mucho tiempo, cuando éramos jóvenes. ¿De verdad? Le pregunté. De verdad. Tienes esa luz en los ojos que habías perdido, esa forma de hablar como si tus palabras importaran, esa manera de ocupar tu espacio sin disculparte. Sus palabras me acompañaron todo el camino de regreso a casa. Tenía razón. Había recuperado algo que no sabía que había perdido, la sensación de que mis palabras importan, de que mi tiempo vale, de que merezco ocupar espacio en el mundo. Esta mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, me miré en el espejo del baño. Vi a una mujer de 68 años con arrugas, con canas, con las marcas del tiempo en la cara y las manos, pero también vi a una mujer con los ojos claros, con la espalda derecha, con esa dignidad que viene de saberse respetada, aunque sea por una misma, y vi mi reloj. Mi hermoso reloj dorado que brilla en mi muñeca como un recordatorio constante de que tomé la decisión correcta. A veces la gente me pregunta por qué una mujer de mi edad lleva un reloj tan caro, tan llamativo, especialmente aquí en la biblioteca, donde trabajo con personas que vienen de todos los niveles socioeconómicos y algunas veces notan el contraste entre mi trabajo modesto y mi reloj lujoso. La semana pasada, una usuaria habitual, la señora Pérez, que viene a leer periódicos todas las tardes, me hizo esa pregunta directamente. Disculpe la curiosidad, Eusebia, pero ese reloj se ve muy fino. ¿Es de familia? No, le respondí con una sonrisa. Me lo compré yo misma. ¿En serio? Debe haber costado una fortuna. Costó exactamente lo que valía, le dije. Lo que valía recuperar mi tiempo. Ella me miró confundida. Así que le conté un poco de mi historia. Le conté del día que pregunté la hora y me hicieron sentir que era una molestia. Le conté de cómo decidí comprarme un reloj que me recordara que mi tiempo también vale. ¿Y funcionó? Me preguntó. ¿El reloj la ayudó? El reloj fue solo el primer paso, le expliqué. Lo que me ayudó fue decidir que merezco respeto, que merezco tener mi propio espacio, mi propio tiempo, mi propia vida. La señora Pérez se quedó callada durante un momento largo. Yo tengo 72 años, me dijo finalmente. Vivo con mi hija y su familia. A veces siento que estorbo. Señora Pérez, le dije, tocando suavemente su brazo. Usted no estorba. Usted es una persona completa, con valor propio, con derecho a ser respetada y querida. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo que era hora de hacer un cambio? Porque un día me di cuenta de que estaba desapareciendo, le respondí, de que me estaba volviendo invisible, incluso para mí misma, y decidí que prefería estar sola y ser yo misma, que acompañada y ser nadie. Esa conversación me quedó resonando durante días. Me di cuenta de que mi historia no es única, que hay muchas mujeres de mi edad que están viviendo situaciones similares, que se han vuelto invisibles en sus propias familias, que han perdido su identidad en el proceso de cuidar a otros. Y también me di cuenta de algo más importante, que mi cambio no fue solo para mí, que al recuperar mi dignidad,
También les di permiso a Rodrigo y su familia para ser honestos sobre sus sentimientos, para vivir sin la culpa constante de tener que fingir que todo estaba bien. Ahora, cuando Rodrigo viene a visitarme, viene porque quiere venir, no porque se siente obligado. Cuando los niños me abrazan, es porque genuinamente están contentos de verme, no porque sus papás les dijeron que fueran amables con la abuela. Cuando Aitana me habla, lo hace de mujer a mujer, no con esa condescendencia protectora que usaba antes. Todos somos más auténticos ahora. Todos somos más libres. Esta tarde, mientras escribía en mi diario, otro hábito nuevo que he desarrollado, recordé algo que mi madre me decía cuando era niña. Mijita, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu permiso. Por años, yo di ese permiso sin darme cuenta. Permití que me hicieran sentir que era demasiado, que estorbaba, que mi tiempo no valía. Pero el día que me compré este reloj, retiré ese permiso. Y mi vida cambió para siempre. Ahora, cada vez que miro la hora en mi reloj dorado, me acuerdo de que soy dueña de mi tiempo. Cada segundo que pasa es mío. Cada minuto que vivo es por mi propia decisión, en mis propios términos. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Has sentido alguna vez que tu tiempo, tu espacio, tu valor no son respetados por las personas que más amas? Cuéntame en los comentarios, porque creo que todos, sin importar la edad, merecemos sentirnos valiosos. Merecemos que nuestro tiempo sea respetado. Merecemos brillar. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal. Quiero que este mensaje llegue a todas las personas que necesitan escucharlo, que necesitan recordar que nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad, su espacio, su propio tiempo. Porque al final, la vida no se mide en años vividos, sino en momentos en los que realmente nos sentimos vivos. Y yo, Eusebia Morales, a los 68 años, finalmente me siento completamente viva.